llegué de México y estoy en Argentina de nuevo. Si escuchan algún grito es porque está jugando Argentina-Brasil, así que la gente, si mete un gol a Argentina, va a gritar. Les voy a pedir perdón también por eso. Pero volviendo otra vez al tema del libro, hay infinidad de puertas que se te abren cuando terminas tu primer libro. Y este es el primer problema. ¿Cómo hago? Porque empezar, tener la idea es una cosa, pero luego escribir la novela o transmitir ese conocimiento, agruparlo, integrarlo, que sea vendible, que podamos vivir de ello en algún momento o convertirnos en bestseller, es un paso, o sea, son diferentes series de pasos que tenemos que transitar. Lo que vamos a hablar en esta clase, de lo más que yo pueda, por mí puedo hablar 2 horas, ustedes me van a decir en qué momento, Nikos, ya está, basta, nos saturaste de información. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora para respetar los tiempos, va a haber una ronda de preguntas luego. Y lo que el primer punto que quería dejar en claro era el abanico de posibilidades que tienes. No solamente puedes escribir tu libro solamente porque tienes una idea, porque quieres compartir conocimiento. Esta clase se va a dividir en, para los que quieran escribir una novela, o sea, ficción, que tienen mucha imaginación, dice, yo quiero contar una historia, quiero contar la historia de mi vida, quiero hacer una autobiografía que encajaría más o menos en lo que es la narrativa de la novela, porque solamente cambias el foco en lugar de contar la historia de otra persona, o cuenta la historia de tu vida, pero sigue siendo narrativa. Y el manual. El manual es mi conocimiento, donde me puedo posicionar como experto, porque supongamos que yo sea un abogado que quiero compartir mi conocimiento. Tengo ideas nuevas de la abogacía, de las leyes, o dicto clases y quiero que mis alumnos tengan el material que yo quiero enseñarles, de mi mirada, de cómo se ve la ley, de por qué las cosas funcionan como funcionan. Entonces escribo un libro. Seguramente, ¿por qué me posiciona como experto? Porque si yo, que soy un cliente, tengo un problema legal, y mañana necesito de un abogado, si tengo que elegir entre uno que escribió un libro y uno que no, parecería ser que el que escribió un libro tiene más conocimiento, sabe más. Quizá no lo sea, quizá no sea verdad que sepa más, pero para el común de la gente, la persona que escribe un libro tiene algo que decir, tiene una mirada diferente, si no, ¿para qué va a escribir un libro, no? Entonces, a veces, para pararte frente a este mundo tan competitivo, escribir un libro para un profesional es una buena opción. Es una buena opción para posicionarte como experto. Lo mismo que hoy en día hasta hay doctores en YouTube, si los buscan. Hay doctores que uno dice, bueno, pero un doctor, ¿por qué sería youtuber? Porque comparten su conocimiento sobre diferentes temáticas, tienen millones de suscriptores, ganan mucho dinero en YouTube por eso, escriben libros también, y el público les va tomando confianza porque los toma como referentes, como la persona que sabe. Y obviamente la persona que sabe, cuando yo tengo un problema de índole médico, voy a recurrir a él. ¿Por qué? Porque ya generó una conexión. Entonces, escribir un libro tiene muchísimas aristas, las vamos a ir recorriendo todas. Y lo que les decía hoy es que luego de escribir un libro, ya vamos a llegar a la parte donde vamos a ir paso por paso, pero luego de escribir un libro, puedes crear una industria de ese libro que escribiste. Puedes crear una saga, si eres novelista, puedes tener una pasión, un hobby, algo que le dé sentido a tu vida. Puedes usarlo como terapia. Incluso yo muchas veces, en lugar de ir a terapia, me ponía a escribir lo que me pasaba y de alguna manera eso me relajaba, me desahogaba, usaba la escritura como una forma, incluso hoy se utiliza la escritura terapéutica y toda una ciencia sobre esto. Luego puedes convertir ese libro en un audiolibro y generar ganancias, porque a la gente le encanta escuchar audiolibros. Dar un curso, como el que estoy dando ahora, una charla, una clase, o capacitaciones, incluso enseñar de una forma como coach a los demás de eso. Si vas a escribir una novela, esto no se aplica, ¿no? Vas a terminar solamente en el audiolibro. Pero la novela tiene otra magia. En la novela están incorporadas las emociones, la fantasía, la imaginación. Tiene cosas que quizá el manual, cada uno sabrá
por qué está hoy aquí en la clase y cuál es su sueño, si escribir un manual, si transmitir su conocimiento o si contar una historia. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero quiero que se queden con esto de que no termina todo ahí. Es difícil empezar, pero no termina solamente en el libro. Hay muchas posibilidades luego. Y yo creo que la primera pregunta es el motivo, ¿no? Creo que en los grupos alguien preguntaba, soy escritor brújula, soy escritor jardinero. Creo que lo que tenemos que retrotraernos es a decir, ¿por qué quiero ser escritor? Porque a partir de que yo sé por qué quiero ser escritor, entonces ahí voy a saber qué tipo de escritor me voy a convertir. Si quiero ser un escritor solamente por el hecho de monetizar, de ganar dinero, decir, bueno, entonces voy a tener que buscar cuáles son los temas que la gente está buscando en Amazon, las que la gente está consumiendo, cuál es el tema de moda. Cuando sale Crepúsculo, la gente está buscando libros, novelas sobre vampiros, entonces tengo que tener ya mi libro preparado sobre vampiros porque es muy probable que lo venda. Si la gente está buscando hoy libros como cómo superar las rupturas amorosas o en un momento estuvo muy de moda inteligencia emocional, todo el mundo escribía sobre inteligencia emocional. Entonces, la persona que busca monetización, que busca vivir de la escritura, va a ser un tipo de escritor que va a tener que estar más o menos atento a qué es lo que se está consumiendo, a hacer campañas de marketing, a darse a conocer, a tener un tipo de escritura que abarque un público segmentado. Y la persona que solamente diga, yo solamente quiero escribir, ya tengo dinero por otro lado, esto es un hobby para mí, es una pasión, y no me importa si soy mal o buen escritor, yo quiero escribir, quiero contar mi historia, quiero que mi hijo o mi nieto mañana lea mi historia, sepa quién fue su abuelo, qué es lo que hizo, lo que le costó, o quizás eres un empresario que dices, bueno, creé una empresa, pero nadie sabe todo lo que me costó a mí crear esta empresa. Y quizás todo el mundo piensa, qué fácil que es, creaste una empresa, ya eres millonario. Sí, pero empecé de abajo y eso también conecta con el público. Todos sabemos que la historia de los dueños de Google y de Steve Jobs, que era adoptado, que era pobre, y hacen que esa empresa, que hoy es una de las más valiosas del mundo, como Apple, haya empezado en un garage. Y eso de alguna manera conectó a la gente y hizo que la gente se enamorara de Apple por la historia de Steve Jobs más que por una manzanita. Entonces creo que la primera pregunta es, ¿qué tipo de escritor quiero ser para saber para dónde voy a ir y de qué manera voy a abordar esto de la escritura? Y tienes que estar dispuesto a leer y releer tu libro y probablemente tengas que reescribirlo muchísimas veces. Esto es algo que tienes que saberlo de entrada, vas a tener que leer y releer, y siempre te va a parecer que algo le puedes mejorar, por eso se dice que las obras no se terminan, sino que se abandonan. Si yo tomara el primer libro que escribí, ni siquiera lo quiero leer, porque hoy soy otra persona diferente de hace 20 años. Tengo más información, quizás tengo información que contraste, porque la ciencia ha avanzado y ha descubierto nuevas cosas que yo quizás afirmé. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces con las verdades absolutas que uno dice en los libros. Si es fantasía, no, obviamente. Pero luego también pasa en las novelas o en la escritura narrativa que uno va aprendiendo a encontrar nuevos recursos literarios, nuevos estilos, va formando su propio estilo y dice, qué mal que escribí esto hace 10 años. Bueno, es parte del proceso y nos va a seguir pasando. Quizá las editoriales solucionaban eso porque no te permitían editar tu libro, publicarlo, hasta que no fueras un escritor, digamos, que ya estuviera bien consolidado. Hoy nosotros nos damos el lujo de decir, bueno, yo pienso que mi libro está bueno, así lo quiero publicar, así lo quiero imprimir, así lo quiero vender, y luego nos va a pasar que vamos a tener quizás hacer una reescritura, una corrección y demás. Pero es parte del proceso, no quiero que se asusten con esto. El primer punto, aunque van a escuchar miles de veces que no hay que tenerlo mucho en cuenta, que la portada no hace al libro, eso era en el 1700 cuando las portadas eran todas iguales y la gente tenía, al que le llegaba un libro, era un agraciado porque nadie tenía libros. Entonces al que le llevaba un libro
tuviera la portada que tuviera, el título que tuviera, si sabía leer, lo iba a leer, que no era la minoría de la gente sabía leer. Entonces, hoy en día, la portada es muy importante. Por eso tenemos que pensar no solamente en el título, un título llamativo de nuestro libro, un título que yo utilizo siempre la técnica eslogan. La técnica eslogan, para los celtas en la lengua gaélica, eslogan significaba grito de batalla. Esto quiere decir, había un ejército frente a otro y gritaban para provocar una emoción. En este caso era una emoción de miedo. Lo que queremos provocar en el público, en el que va a leer nuestro libro, no es una emoción de miedo, pero sí es una emoción. Entonces, eslogan es tratar de, en la descripción o en el subtítulo, emocionar o describir de qué se trata. Por ejemplo, que nuestro libro se llame La Rosa Blanca. Y el subtítulo, utilizando la técnica eslogan, podríamos decir que un grito de batalla sería una novela de amor del chico pobre que se enamora de la niña rica. Entonces, en el título, que es bastante, para una novela, La Rosa Blanca no me está diciendo nada, pero en el eslogan, en el subtítulo, aclaro de qué se trata. Entonces a la gente que le interese este tipo de temáticas de el chico rico que se enamora de la niña pobre, a través del subtítulo va a llegar. Y la portada, para la mente del lector es, si la portada es mala y no le dedicaron el suficiente tiempo para elaborar una buena portada, me imagino que tampoco le habrán dedicado el suficiente tiempo para escribir este libro. Entonces, como todo entra por lo visual y el primer contacto que tenemos con el libro es la portada, el título y el subtítulo, o sea, cómo lo vendemos a este libro, en el caso de lo que lo quiera vender, ¿no? El que lo hace por pasión puede hacer lo que quiere. Pero yo voy a escalar en todas las etapas y los que quieran escribir un manual van a tener que bancarse la parte de cuando hable de la novela, y los que quieran escribir una novela van a tener que esperar un poco hasta que pase al manual. Pero esto es así porque es una charla amplia donde no puedo dejar a nadie afuera, ni específica para manual o para novela. Entonces, quitémonos de la cabeza la idea de que la portada no importa, la portada sí importa, es lo primero que entra. Pensemos bien si tenemos la idea de publicar nuestro libro, de autopublicar, lo que es muy sencillo, y lo vamos a aprender aquí, o al menos los primeros pasos. Tener en cuenta bien nuestro título, nuestra portada, buscar los títulos que son bien llamativos, bien poderosos. Yo luego en el canal de YouTube, acá no me va a alcanzar el tiempo, pero en el canal de YouTube voy a ir subiendo, incluso tengo algunos videos de cómo seleccionar, de cómo subir el libro, voy a seguir subiendo videos de portadas, de cómo elegir un buen título y demás. Por ahora quiero que se queden con eso, con que quítense la idea de que no es importante el título ni la portada, sino el contenido. Nadie va a llegar a tu contenido si primero no le llamó la atención el título, si después no se lo supiste vender con un subtítulo que explique de qué trata, y luego si no tiene una portada llamativa. O sea, nadie va a leer tu segunda página si la primera no lo atrapó. O sea que en la primera página, si yo quiero dar un mensaje, dice, no, pero lo que importa, la gente piensa, lo que importa es el mensaje, sí, pero nadie va a llegar a tu mensaje ni al final. Tú puedes tener el final más maravilloso del mundo para tu libro, pero tienes que hacer que la gente llegue al final. Y para eso tienes que, cuando escribes el primer capítulo, venderle el segundo. Cuando escribes el primer párrafo, tienes que estar vendiendo el segundo párrafo. Y la gente tiene que estar atrapada con una técnica que luego la voy a mencionar, que es la técnica dame más. Quiero saber más. Por eso las novelas utilizan esto, que te dejan siempre en el momento cuando alguien va a matar al otro, se termina. Ve el próximo capítulo la semana que viene o mañana, o las series de Netflix lo hacen de manera maravillosa, por eso es una plataforma tan exitosa. En el primer capítulo siempre queda a mitad de la acción para que tú continúes. Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de escribir. Otra de los consejos o de las técnicas que yo utilizo y que les quiero compartir es: no trates al lector como un imbécil. Si vas a escribir tu libro, no le sobreexpliques. Hoy la gente está saturada de información. En el 1700 la gente tenía mucho tiempo
para leer Ana Karenina, que es un libro de 700 páginas, donde las primeras 100 no ocurre nada, hay todas descripciones. Hoy, si en las primeras páginas no le das acción, tu libro no lo van a seguir leyendo. Y otra cosa que voy a responder ahora, porque era parte del curso, y me estoy adelantando un poco para no olvidarme, es que no se preocupen por la cantidad de páginas. Lo que es importante es qué mensaje quiero transmitir, qué es lo que tengo para decir, qué es lo que tengo para compartir, si es una historia o si es un manual o lo que sea. Si el mensaje que yo tengo para compartir, si el conocimiento que yo tengo para transmitirle a mi lector, lo puedo escribir en 20 páginas, entonces es un libro de 20 páginas. Si lo puedo transmitir en 100 páginas, es un libro de 100 páginas. Si yo quiero hacer un relleno, lo que termino haciendo es aburriendo, redundando, dando vueltas sobre lo mismo, y el lector se da cuenta de eso. Ya me lo dijiste. O sea, cuando me empiezan a faltar el respeto como lector y me dicen, me estás tratando como un idiota, o sea, ya me lo dijo 20 veces a esto, ¿por qué me lo sigue repitiendo? Ya lo entendí, no me lo vuelvas a repetir una y otra vez. Quizás en temas difíciles sí funcione. En temas demasiado sencillos, no tanto. Vas a tener que tener un equilibrio en esto a la hora de escribir, de sí repetir temas que dijiste al principio. Por lo general se usa la técnica de dile al lector lo que le dijiste, dile lo que le vas a decir, dile lo que le estás diciendo. O sea, estamos hablando de este tema, recuerda que en el primer capítulo te hablé de esto, más adelante vamos a ampliar, entonces mantienes al lector enganchado en lo que vienes diciéndole, lo que le estás diciendo, y que más adelante vamos a profundizar, entonces ya le estás vendiendo que continúe con esto que está tan interesante. Al momento de la escritura, uno de los errores que... A ver, estoy leyendo para hacer una idea con muchas páginas. Bueno, perdón, a veces voy a leer alguna pregunta, a ver. Bueno, continúo. Al momento de la escritura, una de las cosas que nos pasan es que tendemos a repetir palabras. Hoy en día tenemos herramientas como Word que nos ayudan a buscar sinónimos. Trata de no usar siempre las mismas palabras, de enriquecer tu vocabulario, porque eso te deja mal parado como escritor. No te vas a dar cuenta al principio, incluso a mí me sigue pasando, pero es necesario que alguien más lea tu trabajo, porque a ti se te va a pasar. Incluso palabras mal escritas, faltas de ortografía, acentos que te falten, tildes, palabras que van con SC o CS. Es algo muy cotidiano. El cerebro, hay una ley de la Gestalt que tiende a acomodar las formas incorrectas. Incluso van a ver en Facebook o en Instagram algunos ejemplos de memes que aparecen palabras cortadas o las letras cambiadas de lugar y tu cerebro las puede leer igual. Porque el cerebro tiene esta particularidad que tiende a acomodar las palabras. Entonces, cuando tú escribes apurado y escribes mal, por más que las letras estén cambiadas, tu cerebro las va a leer correctamente. Y entonces eso hace que tenga un error. Lo que conviene es o dejar descansar la obra un mes y luego volver a leerla, o una semana, o lo que necesites, o dársela a otra persona que la lea, a un corrector, que ya no tiene la cantidad de veces que lo hizo tu cerebro, entonces va a detectar esos errores. Tiene que trabajar los aforismos, los silogismos, las frases cortas e impactantes, incluso en las novelas, no solamente en los manuales. Las novelas, las frases cortas, incluso también puedes trasladar una forma de prosa, de poesía a un manual, y también quedan bien. Cuando tú le das una vuelta de rosca a algún estilo literario, porque hoy el mercado está tan saturado que innovar en lo que es la escritura es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo libros en los que he tratado de llamar la atención con el título. Van a un mercado segmentado, a algunos quizás no les agrade, pero el libro, por ejemplo, El poder de la hora, es un libro segmentado a un cierto público que busca de equilibrio emocional, que busca de espiritualidad. Y si uno le hubiera puesto un título como el que yo tengo un libro de Cicatrices Invisibles, se llama, que es para reforzar el espíritu, para cicatrizar las heridas del alma, está apuntado a un cierto público de una manera light, amena. Pero tengo un libro que se llama Deja de actuar como una puta víctima de una vez, que es un libro con un título fuerte, con un insulto al principio,
que tú dices, ¿cómo me está faltando el respeto este escritor a mí? Pero está publicado para un tipo de público que busca ese tipo de libros, que le hablen con franqueza, con sinceridad, que si lo tienen que decir que es un idiota, deja de actuar como un estúpido, se lo dicen. Yo soy ese tipo de público. Ese libro lo escribí para gente como yo. A mí no me llega tanto, me gusta escribir sobre espiritualidad y ahí tengo que cambiar un poco mi retórica y hablar un poco más tranquilo de espiritualidad y no faltar el respeto y demás. Pero a mí me gusta que me hablen con palabras antisonantes. Entonces, cuando quiero escribir un libro para mí, para gente como yo, que necesita que le den un cachetazo emocional y que le digan las cosas contundentes, porque si no, no me quedan grabadas en la mente, porque hay gente que le resulta que le digan, respira profundo, tranquilízate. Bueno, para ese tipo de público hay cierto tipo de libros con una segmentación específica, con una tapa, con una portada específica, con un título específico. Y el otro tipo de público, en este caso, ¿no? Por ejemplo, que es el público como yo, al que le gusta que le digan, escúchame, idiota. Incluso estos libros funcionan muy bien. Basta de ser un idiota. Punto. Y yo ese libro lo compro. Y quizás algunos de ustedes digan, no, ¿cómo? Este libro no lo voy a comprar. Mira el título que tiene. Bueno, la forma y el estilo que ustedes busquen va a ser el tipo de segmentación y el tipo de público que van a atraer. Incluso pueden atraer de los dos, porque yo incluso escribo novelas románticas o novelas juveniles para niñas de 15 años, la protagonista es una chica, y luego me escuchas hablar de neuromarketing, neurociencias y cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué hago esto? Porque a la hora de escribir, yo no me pongo solamente a pensar en qué es lo que sé, sino de qué me gustaría escribir a mí. Entonces digo, bueno, ¿de qué me gustaría escribir? De corregimiento a cerrojo cosmológico, de cosmología. ¿Sé algo de cosmología? Sí, ahora sí, porque me puse a hacer una investigación grandísima de cosmología, de qué es el corrimiento a cerrojo cosmológico, de qué son los agujeros negros, de qué es el horizonte de eventos. Y no tiene nada que ver con ninguna de mis temáticas, pero me apasiona tanto ese tema que como quería escribir sobre ese tema, me puse a investigar. Me puse a investigar y la mejor forma de aprender de un tema es haciendo una especie de resumen que luego se puede convertir en un libro. Y luego puedes terminar convirtiéndote en experto en un tema que no tenías ni idea. Si solamente te vas a basar en lo que sabes y en tu propia experiencia, y quizás escribas un solo libro. Si quieres seguir escribiendo libros, esto es un trabajo de leer y leer y leer y leer. Obviamente, si quieres convertirte en escritor, leer es un paso fundamental. Vas a tener que leer muchísimo. Bueno, y... Sí, Mati. No, sí, todo bien. Una de las cosas Aparecí que... de nuevo. No, estaba viendo Bueno, los comentarios y bueno, quería comentarte que acá algunas dale. personas dicen que están iniciando, para ver los pasos como para iniciar y que bueno, nosotros habíamos compartido ya unas clases, también lo dijeron ahí en los comentarios, que vamos a volver a enviar al grupo para la gente nueva que ingresó, ¿sí? Las clases con Nicolás, explicando un poco cómo iniciar un libro y todo eso. Yo te quería hacer igual también otra consulta también de iniciante, porque me pasó a mí cuando empecé a escribir también. ¿Cómo no abandonar algo que realmente quiero hacer? Una obra que realmente quiero hacer, ¿cómo no abandonarla? Porque sé que sucede mucho, me sucedió a mí, y bueno, si hay alguna técnica para esa situación. Sí, bueno, después si llega ese momento era parte de esta charla, pero vamos a avanzarla. Las técnicas que utilizo yo es ponerme especie de pomodoros. Decir, bueno, ¿cuánto es lo que quiero escribir por día? Por ejemplo, 40 minutos. Ok, me pongo a escribir 40 minutos. Se dice que un buen escritor, ahora no, porque estamos en la era digital y ya no se usa la máquina de escribir, pero se decía antes que un buen escritor, un mal escritor se componía de una máquina de escribir y papel. Y un buen escritor se componía de una máquina de escribir, papel y un cesto de basura. Porque la mayoría de las cosas que escribas van a ser basura. Al otro día te vas a despertar, vas a leer lo que escribiste. Estuviste hasta las 2 de la mañana diciendo, qué genial lo que escribí. Te despiertas el otro día, lo lees y dices, yo escribí esto y yo pensaba que esto era bueno. Bueno, después de que terminaste tu libro, después de que lo escribiste,
me lo traes a mí, yo te puedo asegurar una sola cosa, que está mal. Que algún error voy a encontrar, que puedo mejorarlo siempre. Ahora, volvemos al principio. ¿Cómo hago para no abandonarlo? O sea, empiezo, ¿no? Porque empezar es facilísimo. Decir, bueno, hoy escribo. Para eso tengo la técnica, o sea, tengo que pensar primero que existen técnicas que me van a ayudar a terminarlo. Por eso yo tengo el curso que les compartí antes de cómo escribir un libro en 30 días. Obviamente que escribir un libro en 30 días tiene una metodología, pero antes de escribir un libro en 30 días, tienes que haber leído, tienes que haber ensayado, tienes que haber adquirido algunos recursos literarios que luego vamos a regalar los manuales de recursos, de estilos literarios, para que te resulte más fácil. Pero en la técnica escarabajo, por ejemplo, que es una técnica que comparto que está en mi canal de YouTube, en la técnica escarabajo te explica, por ejemplo, quiero hablar de creatividad. Entonces, me pongo un pomodoro. Digo, bueno, 40 minutos. Hoy voy a escribir 40 minutos. Si por alguna razón hoy no puedo escribir 40 minutos, entonces mañana tengo que dedicarle 80, porque tengo que recuperar los 40 minutos de hoy. Es una cosa de constancia y de firmeza. O sea, si no tengo perseverancia, la obra no se va a terminar. ¿Cómo hago para terminarla sintiendo que estoy avanzando? Por eso las técnicas son tan importantes, porque si no tengo técnicas, caigo en que me siento frente al papel en blanco y me quedo media hora frente al papel en blanco y sigue estando en blanco. Entonces al otro día me voy a poner otra vez media hora frente al papel en blanco, lo más probable es que no. Entonces, lo que necesito es una estrategia. La primera estrategia es, bueno, ¿de qué quiero hablar? Creatividad, bueno, escribo la palabra creatividad. No importa el título todavía, el título lo voy a buscar después. Creatividad. ¿Qué sé de creatividad? ¿En qué se divide la creatividad? Bueno, hay estilos creativos, hay pensamiento lateral, hay diferentes. Eso me va a dar los subtítulos, cada uno de los capítulos, ¿no? Después, ¿qué hago? Empiezo a desglosar, a abrir cada uno. Bueno, estilos literarios, estilos de pensamiento o facultades intelectuales. ¿Cuántas facultades intelectuales hay? Bueno, yo sé que hay 6. Imaginación, bueno, ahora ni me las acuerdo. Imaginación, memoria, bueno, 6 estilos, facultades intelectuales. De esas facultades intelectuales tengo que decir, bueno, ¿qué sé yo de imaginación? La imaginación es un proceso creativo mediante el cual y empiezo a escribir. En el momento va a parecer horrible, pero no importa, porque lo que necesito es tener armado. Luego de ese armado, de que yo tengo la idea principal de lo que voy a hablar, sé los temas que componen a eso, porque, por ejemplo, no sé, si quiero escribir un libro de animales, sé que existen los vertebrados, los invertebrados, los moluscos, bueno. Entonces, ya tengo los títulos de cada uno de los capítulos. El primer capítulo se va a llamar Animales invertebrados, el segundo se va a llamar moluscos, el tercero se va a llamar peces, aves. Bueno, ahora, ¿qué sé de las aves? Sé esto, esto y esto. No me preocupo todavía por la redacción ni por cómo lo voy a explicar. Simplemente anotar lo que sé, de corrido. Va a estar mal, obviamente, pero eso me va a dar la sensación de que avancé, de que escribí una página. Ya tengo la idea principal, ya tengo los capítulos y ya tengo cada una de las descripciones de lo que va a tratar cada capítulo. Entonces, ese día, para mi cerebro, significa que avancé. Y al otro día, cuando quiera ponerme el pomodoro de 30 minutos, voy a tener algo que he escrito. Si pasé todo el día sentado así frente a la computadora, la media hora de pomodoro, así, ¿de qué voy a escribir? No tengo ni idea. ¿Y qué sé? ¿Y qué sé yo? Y nada. Y bueno, el otro día lo más probable es que no vuelva a escribir. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora, ¿cómo explico yo qué son los peces? ¿Puedo contar una historia? Puedo utilizar la técnica del storytelling. ¿Qué me pasó a mí con los peces? Que cuando era chico iba a pescar y bueno, ahí me apasioné por los peces. Puedo utilizar una analogía. Los peces se parecen en cierta forma a los, no sé, a los submarinos y de esa manera, utilizando esas pequeñas técnicas, contar una historia, contar mi propia historia con respecto a esto, mi punto de vista, contar una analogía, hacer una metáfora, hacer un silogismo, dar diferentes argumentos, un cuadro sinóptico puede ayudar a reforzarlo. Esto en el caso de manual, ¿no? Entonces, cuando me quiero acordar, tengo
un título, una descripción, que luego puedo seguir desarrollando, ampliando información, y cuando me quedo sin información, busco en Google lo que me falta aprender, porque seguramente la falta de creatividad, yo lo enseño en un libro y en otro curso, ¿no? Que no vamos a entrar mucho, pero sí quiero dejarlo en claro. La creatividad, tengo un libro que es uno de los libros que más vendo, que se llama La creatividad se aprende, porque soy un convencido de que la genialidad se aprende. Soy un convencido de que la creatividad es algo que podemos aprender. Incluso hay estudios que se hicieron de esto, autores como De Bono le han puesto situaciones a gente normal, que aparentemente tiene pensamiento vertical, de que resuelvan un problema como lo resolvería un loco. Y terminaban resolviendo el problema como lo resuelven los genios. Entonces la genialidad es algo que podemos incorporar. Para buscar esta genialidad y diferenciarme, tengo algo muy básico, que es mi propia historia. Nadie vivió lo que yo viví. Nadie piensa, o quizás sí puede pensar como yo, pero nadie lo vivió, lo pensó, lo pasó y lo reflexionó como yo. No se puede dar todas esas características. Entonces, sí o sí, voy a tener un estilo. Voy a tener que hacer algo que es perder la vergüenza. Si quiero conectar con el lector, primero me tengo que sensibilizar. En una novela es muy fácil porque puedo hacerlo a través de un personaje. El personaje no soy yo, supuestamente, pero puedo transmitirle todo de mí. Puedo hacerle un perdedor con todos los fracasos que tuve, puedo hacer que diga todo lo que yo pienso del mundo, todas mis frustraciones, puedo desnudarle el alma al personaje y de alguna manera eso va a tocar a alguien que haya estado en la misma situación. Y lo puedo hacer desde como un actor actúa un personaje. Sin ser él, crea un personaje que sensibiliza, que perdió la vergüenza y que conecta con la otra persona. Porque si yo me pongo desde el punto de vista de yo soy el escritor, el sabelo todo, y vengo a hablarte a ti como lector que tú no sabes nada, lo más probable es que me aleje. En los libros científicos esto podría llegar a funcionar. Ahora, en un manual y en el estilo de lectura que tenemos hoy, que la gente está muy metida con la inteligencia emocional y quiere conectar con el escritor y quiere conectar y quiere sentir que se lo entiende, quiere sentir que el material que acaba de comprar le va a servir de aplicación práctica en la vida. Por eso los libros son cada vez más cortos, salvo las novelas fantásticas como Harry Potter, que son otra cosa. Pero por lo general, si yo me paro desde la poltrona a dar información como un robot, no estaría conectando del todo con el público. Entonces, esa quizás sería una de las formas de creatividad para llegar al lector y para que el lector me identifique a mí, a mi propio estilo literario, a quién soy yo. Si ahora se pueden a buscar Nico Quinn libros, van a encontrar una variedad terrible. Pero mis últimos libros son libros bien contundentes, con títulos que son súper exasperantes, que son chocantes, que a la mayoría de la gente no le gusta, pero al que le gusta, el que dice, me encantó el título de este libro, como por ejemplo, Basta de amores tóxicos y de mierda, es uno de mis últimos libros. El que compra ese libro, seguramente va a comprar él, deja de actuar como una puta víctima de una vez. ¿Por qué? Porque son títulos tan chocantes que el que lo lee lo va a amar y el que no lo va a odiar. Entonces, lo que a mí no me parece es pasar desapercibido. O sea, si estás haciendo algo y no le molesta a nadie, en realidad tú no estás haciendo nada. Vas a tener gente que te va a criticar, vas a tener que aprender a estar expuesto, tu libro va a ser criticado, van a decir que es una basura, que no lo compren, vas a tener una estrellita cuando lo publiques, te van a pasar miles de cosas. Cuando quieras escribir, estás exponiendo una parte de tu alma. Así que si quieres entrar en este mundo, tienes que saber que vas a tener que lidiar con la frustración, con que te digan que eres mal escritor. Por eso hay que tener una preparación para esto. O sea, la preparación es esta. Ya de antemano saber a lo que te vas a exponer. A que te van a criticar, sobre todo si lo haces para tu familia es la primera que va a decir, ¿qué te quieres hacer el escritor ahora? Ahora eres escritor. Y bueno, vas a tener que superar eso y ponerte a escribir. Bueno, la serie de técnicas que les estaba dando, ahora tengo que pasarme. Con respecto a las novelas.
Vamos a empezar a hablar un poco de novela. Tengan paciencia los que quieren escribir manuales. La novela, por lo general, de la misma manera que yo considero que si yo escribo artículos, por ejemplo, no sé, de relaciones, cómo superar un amor perdido, cómo conquistar a la mujer de mis sueños, cómo superar al hombre que te engañó. Diferentes artículos sobre una misma temática, si yo los unifico, van a conformar un libro. De la misma manera, para escribir una novela y que no me resulte tan tedioso decir, necesito escribir una novela, pero una novela es muy larga, bueno, empieza con cuentos cortos, empieza con ensayos, empieza creando un cuento, y luego la novela, en lo que se diferencia del cuento, es que la novela tiene una historia en la que se especifican más las emociones y lo que pasa en los personajes. Pero tiene una historia. El cuento se basa más que nada en la historia. Lo que le pasa al personaje se toma muy por encima. La novela es qué le pasa a cada uno de los personajes, que piensa, que siente, por eso se vuelve tan extensa. En describir más, había uno de los chicos no sé si estará hoy aquí, bueno, pero luego verá el vivo, que explicaba cómo hago para, que preguntaba cómo hago para describir un escenario, y yo le trataba de explicarle que había varias formas en la novela, ¿no? La primera es una descripción, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde está situada la acción? Puedo pasar de largo y empezar con la acción. Muchas novelas empiezan con la acción. Tienes descripción, acción y diálogos. Básicamente, esas son las tres formas narrativas que componen la novela. Describes el lugar donde se desarrolla la acción, describe la acción que se está realizando y describe lo que los personajes piensan o dialogan. Para no aburrir al lector, estaría bueno que no empieces todos los capítulos con una descripción del lugar, luego pasas a la acción y luego al diálogo. Puedes empezar con el diálogo, en el otro empezar con la descripción y ir rotando de alguna manera para que no se vuelva tan monotemático, tan aburrido. No te pierdas en descripciones que no son necesarias ni útiles. Creo que es el arma de Chekhov, es una de las técnicas que están en los manuales que les voy a regalar después, en la segunda clase, obviamente. El arma de Chekhov dice, si pones un arma en una escena y luego el arma no se dispara, ¿para qué la pusiste? ¿Para qué describiste algo que después va a ser irrelevante para la novela? O sea, no nos perdamos en descripciones para hacerlo voluminoso, salvo que sea nuestra intención. Yo lo he hecho porque me encantaba escribir en una especie de prosa poética, mezclar palabras, estaba buscando mi estilo literario y no me importaba lo que pensara el lector. Y me han dicho, no, la verdad que tu novela tiene demasiadas descripciones que no sirven para nada. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Si lo vas a hacer, tienes que ser consciente de que lo estás haciendo y que el lector se está aburriendo de todo tu juego de palabras para, de alguna manera, querer sobresalir como un buen escritor que maneja bien el léxico, el vocabulario y el idioma. Eso va a depender de ti. Lo que yo te recomendaría es que trates de agradarle al lector, de acortar en los tiempos, de describirle la situación lo más corta posible, que lo pueda entender, que no te pierdas tú y no lo hagas perder a él de la acción principal por describir un escenario demasiado tedioso. Que los diálogos sean contundentes y a veces hay personajes que uno los odia y dice, ¿para qué metieron a este personaje? Ya quiero que se muera de una vez. Es parte de la historia. Y quizás el momento en el que muere ese personaje tan detestable que no entiendes por qué el escritor lo puso y que dices, nadie en su sano juicio reaccionaría o haría lo que hace este personaje. Bueno, el escritor lo puso justamente para provocarte eso, para provocarte una emoción. O lo odias o lo amas, pero lo peor para un escritor es pasar desapercibido. Lo otro que tienes que tener en cuenta es en qué punto de vista vas a escribir la historia. Y en esto quiero que tengan mucho cuidado los que escriben novelas porque les sucede muchísimo. Empiezan con un punto de vista y luego pasan a otro. Empiezan
con un tiempo verbal y luego pasan a otro y ni siquiera se dan cuenta. Eso porque no lo establecieron de antemano. Dicen, yo estaba yendo a un lugar y caigo, o sea, están hablando del pasado, del tiempo presente, continuo, redundan en los verbos, ponen dos verbos, dos conectores, dos palabras que no se pueden conjugar en la misma oración. Pasado, presente, con futuro. Obviamente, en nuestra dialéctica hablamos así, pero cuando estamos escribiendo se nota. Entonces, si no defines en qué tiempo verbal estás escribiendo, puedes caer en estos errores. En que estás escribiendo en pasado o en presente continuo y caes a un presente simple, o caes a un pasado. Entonces, eso te hace ver de alguna manera como un mal escrito. Por eso, uno de los puntos importantes, define en qué punto de vista. ¿Vas a hablar en tercera persona? ¿Vas a ser tú el protagonista omnisciente? ¿Vas a ser el que sabe todo? ¿Vas a ser el protagonista en primera persona? Pero ojo, hay situaciones que si hablas en primera persona no vas a poder describir o vas a tener que cambiar a otra persona y eso también hace ruido. Por ejemplo, si yo cuento una novela en primera persona, no puedo hablar de lo que los otros están hablando atrás de mí, de lo que otros están planeando. Porque si yo estoy en primera persona, qué sé yo lo que están hablando los personajes secundarios. Tengo que estar siempre en primera persona. Y me enfrento ya con la acción de los personajes secundarios. Si yo soy omnisciente en la novela, sí sé lo que está pensando este, lo que está pensando el otro, y quién odia o quiere a quién. Eso lo vas a tener que definir. Si tienes un capítulo en donde los personajes hacen un complot para matar a otro personaje, no te recomiendo que lo hagas en primera persona, porque no vas a poder describir ese complot, salvo salirte de tu persona, irte a la tercera y volver. Eso se podría hacer en la comedia, en una novela más o menos seria, o una novela de tragedia, quedaría un poco mal. Igual que el Deus Ex Machina. El error Deus Ex Machina que se usaba en la antigüedad, que pasaba algo, o sea, cuando el autor no sabe cómo resolver una situación, complicó tanto a los personajes, no sabe cómo resolverla y pasa algo que resuelve todo. Me pasó con una de las novelas de Narnia, ahora no recuerdo cómo era la situación, pero algo que no se había tenido en cuenta en ningún momento, aparece algo mágico de la nada que hace sobrevivir al león y no sé qué pasa, y digo, ¿y esto en qué momento me dieron la pauta a mí de que esto podía pasar? Por lo general la gente busca tramas circulares. La trama circular es algo que le encanta al público. También le encanta al público en los manuales, en las autobiografías. Yo me acuerdo, por ejemplo, algo que les voy a contar. Se me está yendo mucho el tiempo, pero bueno, soy así, hablo demasiado. Lo que me pasó con el libro de Steve Jobs. Steve Jobs odiaba el botón de on-off. Por eso inventó que los celulares, antes se prendía algo prendido, estaba en off, en on, y para apagarlo se bajaba la perilla a on, a off. Y Steve Jobs quería que el mismo botón uno lo presionara, se encendiera, uno lo volviera a presionar y se apagara, que es la tecnología que se usa hoy. Y cuando en la entrevista final a Steve Jobs del libro de la biografía de él, le preguntan, ¿cómo crees que puede ser la muerte? Y él dice, la muerte creo que es como que tú estás en on y bajas a off. Por eso siempre odié el botón de on-off. Y esa trama circular de que él cuenta al principio de por qué quería el botón, que odiaba ese botón, y cuando cierra el libro y lo compara con la muerte, y por qué odiaba el botón de on-off, a uno le deja una sensación de que estuvo leyendo algo maravilloso. Las tramas circulares, tanto en los manuales, que termines la idea que empezaste, que termines la novela de la manera en que, o con un objeto que pusiste al principio, termine resolviendo toda la trama, hace que el lector se quede como enamorado de tu manual, de tu novela, de tu autobiografía, de lo que sea. ¿Qué te recomiendo para escribir una novela? Las líneas temporales. Ten mucho cuidado con esto de las líneas temporales. No desarrolla dos cosas. Una ficha de los personajes, cuándo nacieron, cuándo se van a morir, qué hicieron de tal fecha a tal fecha. No te vaya a pasar que tú pones que en el 2017 el personaje estaba en Francia y 3 capítulos después ponga que el personaje en el 2017 estaba muerto.
por no haber desarrollado una línea temporal y una ficha de cada uno de los personajes que van a componer tu historia. Y esa es una de las formas en las que puedes empezar a escribir tu novela. Primero, desarrolla los personajes. Descríbelos, cómo son: rubios, ojos celestes, marrones, morochos, castaños, rengos, gordos, flacos, les gusta nadar, les gusta patinar, son odiosos, son egocéntricos, son vanidosos, lo que sea. Descríbelo. Describe dónde estuvieron, a qué se dedican, qué hicieron en tal año, hazle la línea temporal, y luego lo único que falta para terminar tu novela es pasar los diálogos, introducirle situaciones. Un personaje que tú ya tienes desarrollada su característica, su personalidad, luego cuando le pones una situación determinada, el personaje va a actuar solo, porque ya su misma característica lo va a llevar a resolver esa situación de tal manera. No puede resolverla de otra. Hasta incluso te va a parecer que cobran vida. Bueno, vamos a pasar un poco al manual porque se me acaba el tiempo. No quiero extenderme mucho más. Ya di los ejemplos del escarabajo, de cómo armar, de la idea principal, cuando hoy me preguntó cómo hacer para seguir, para iniciar, y para no abandonar la idea principal y de ahí ir desglosando. Y ya tienes un avance. Va a costar, vas a tener que tener mucha persistencia, mucha perseverancia, pero es la única forma. Si quieres verlo terminado, y yo te puedo asegurar una cosa, pero te puedo asegurar esto porque yo tengo 40 libros escritos. El primer libro me tomó 10 años, mi segundo libro me tomó 2, y hoy escribo un libro prácticamente, si me pongo, porque estoy haciendo otras cosas, obviamente, vivo, viajo y hago cursos y demás, pero si yo me dedicara estrictamente a escribir un libro, podría escribir un libro en una semana. Releerlo durante la semana siguiente, corregirlo la otra semana, y en 4 semanas, en un mes, ese libro está terminado. Incluso mi serie La Más Odiada, que son 6 libros de 130 a 100 páginas, es una serie de novelas, de una novela juvenil, lo escribí en 6 meses, los 6 libros en 6 meses. Porque empecé a escribir en una plataforma como Wattpad, y cuando subí el primer capítulo, las lectoras de ese libro me exigían: ya sube el segundo capítulo, sube el segundo capítulo. Entonces estaba escribiendo un capítulo cada 2 días, cada día y medio. Un día escribía, al otro día publicaba. En 6 meses terminé de escribir 6 libros. Está bien, fue una situación muy particular, con una protagonista a la que amo más que a cualquier otra cosa, y no existe. Es medio loco mi amor por ella, porque amo a la protagonista de un libro que escribí yo, porque es algo tan genial que a veces le pongo cualquier situación y ya tiene una personalidad tan marcada que directamente actúa sola. Y por eso me cuesta tan poco hacerlo. Pero no es imposible. Pero para llegar a escribir un libro por mes, sí pasé por el proceso de tardar tantos años. Está bien, tenía 12 años, era totalmente inexperto. Supongo que las personas que están aquí hoy son un poco más expertas, ya tienen una idea de lo que quieren hacer y les va a tomar muchísimo menos tiempo. Pero esto es cuestión de práctica. Si no inicias, si no te equivocas, no vas a lograrlo. Y el primer libro sí te va a costar. Sí te va a costar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, o lo tercero o cuarto, son dice, a la hora de escribir un manual, es establecer una credibilidad. Porque yo aquí me paré y nadie sabía ni siquiera quién era yo. Decían: bueno, vamos a ver a alguien que supuestamente escribe libros. Cuando yo hablo sobre escribir libros, lo hago con tal contundencia que yo no necesito mostrarte mi certificado de que estudié letras en Bellas Artes, o nada, nada. Porque me estás escuchando en este momento, las personas que están aquí conectadas, me están escuchando en este momento, y mi propia voz y mi propio convencimiento es mi autoridad. La credibilidad se puede establecer de varias maneras. Puedes presentarte, si eres un profesional, decir: bueno, yo soy el doctor tal y tal y tal, y tengo este carnet, esta credencial que me avala a mí para hablar de este tema. También puedes decir: mira, yo no soy doctor, no soy licenciado, no me gradué en ninguna universidad, pero a mí en la vida me pasó esto, esto y esto, y tengo la experiencia. Y también puedes establecerlo con el convencimiento, porque estudiaste, porque leíste, porque estás convencido de algo, por tu forma de comunicar,
Yo ni siquiera les conté nada de mi vida, no mostré ninguna credencial. Pero estoy seguro que muchos de ustedes están pensando, él es un experto. ¿Cómo saben que soy un experto? Quizás soy un charlatán que solamente se paró acá, que es un audaz, que no sabe nada de nada y está diciendo esto y lo saqué de Google, de algún lado, elaboré esto y digo, y tengo la valentía de poderme hacerlo. Nadie lo sabe, porque yo no mostré ningún título, no conté mi vida, dije que escribía, pero puede ser todo mentira. ¿Cómo lo saben? Por la contundencia de mis palabras. La contundencia de mis palabras hace que ustedes me crean. En este momento me están creyendo todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, si buscas que tu lector te crea y no tienes un título, no te frenes por eso. No lo necesitas. Si lo tienes, mejor, muéstralo. Si no tienes el título, seguramente tienes experiencia. Bueno, muestra tu experiencia, cuenta tu historia de vida, de por qué llegaste a donde llegaste, de lo que te costó, de cómo lo alcanzaste, de cómo lo lograste, de cuáles fueron tus resultados, incluso siendo un fracaso. Yo puedo escribir un libro sin ser exitoso, sin tener experiencia de vida, y digo, bueno, ¿sabes cómo ser pobre? Porque yo fui pobre toda mi vida, entonces te puedo enseñar lo que no tienes que hacer, porque es lo que yo hice para ser pobre. Y cuando lo hablas desde adentro, desde el alma, desde el corazón, y realmente expones y eres sincero y honesto, eso ya te da credibilidad. Entonces, y es una forma de conectar, porque si no la persona dice, ¿y este qué me está diciendo todo esto? ¿Qué autoridad tiene para decirme todo esto? ¿Por qué debería creerle? ¿Y por qué debería comprar su siguiente libro? ¿No? Porque yo siempre parto de la base de que ojalá no sea que escriban un solo libro, ojalá escriban muchos. Y para escribir muchos libros tenemos que tener una autoridad, un estilo, una voz propia, una contundencia o credenciales o una experiencia, algo que conecte y que la gente diga, quiero leer el próximo libro de esta persona. Quiero leer el próximo libro. Estoy esperando que saque otro libro porque me encantó lo primero que leí de esta persona. Porque conecté, porque me sentí identificado, porque me llegó su mensaje, porque me dijo lo que yo necesitaba escuchar, porque es una basura. Algunos me han dicho, mira, no te soporto como escritor, la verdad que tu libro está genial, pero no te banco a ti. Me lo han dicho. Si quieren pueden buscarlo en Amazon, comentarios de la gente que me dice, le puse menos estrellas por lo mal que me cayó el escritor. Me vale madre lo que le haya caído mal. Pero mi libro le encantó. Entonces, a veces también tienes que poner en juego eso. Quizás puedas caerle muy bien a tus lectores y tu libro sea mediocre. A veces tu libro puede ser muy contundente y tú quedar mal. O a veces puedes buscar un equilibrio entre las dos cosas. Eso lo vas a decidir tú. Ojalá y no sea que escribas un solo libro. Ojalá sea el primer paso para una carrera de escritura, para que te dediques a esto, para que vendas todos tus libros, te conviertas en bestseller. Pero bueno, llegó un proceso. Esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Se puede escribir un libro en 30 días? Sí, se puede. Yo lo hago, yo lo he hecho. ¿Tiene un proceso? Obviamente que sí. Vas a tardar. No es que hoy por terminar esto, mañana vas a terminar tu libro. No. Pero seguramente esto te va a dar el impulso. Porque si en algún momento puedes lograrlo, ya hay alguien que ya lo hizo. Ya hay alguien que lo está haciendo y que te está enseñando cómo hacerlo. Lo tienes en mi canal de YouTube. Son 13 clases, cómo escribir un libro en 30 días. Obviamente, tienes que leerte los otros manuales que te voy a regalar mañana para ir viendo tus estilos, corrigiendo, agregándole técnicas de escritura y demás. Y creo que los últimos consejos que les voy a dejar por hoy, así ya vamos cerrando, y voy a... ¿En este video queda grabado? Sí, ojalá que sí, porque las cosas que he dicho, no sé si las habría dicho en otro vivo, ojalá que quede grabado. Bueno, si quieres ser escritor, escribe, escribe. Basta de excusas. No hay otra cosa. No puedes hacer más nada que escribir. Empieza a escribir de una vez. Y te vas a equivocar, por eso te decía al principio. Un buen escritor tiene un cesto de basura porque todo lo que va a escribir al principio es basura. Basura. Y está mal y va a tener errores y vas a escuchar de todo el mundo que te critique y demás. Pero tienes que seguir escribiendo porque si no, no vas a adquirir la experiencia. No vas a mejorar nunca. Si quieres contar sobre, hoy no tienes excusa, si quieres contar una novela sobre Francia, hay una herramienta que se llama Google Earth, te metes en Google, buscas Francia en un lugar y sabes cómo son las calles, los edificios, puedes describir un lugar al que ni siquiera tienes que viajar, no tienes que tomarte un avión a Francia para saber cómo es Francia, cómo son las calles.
te metes en internet y buscas los paisajes y los vives como si los estuvieras recorriendo. Y luego, vuélvete experto. Vuélvete experto. No escribas solamente de lo que sabes. Escribir de lo que sabes vas a escribir desde un cuadrado. Hoy tenemos la información a nuestra disposición, podemos escribir de lo que se nos antoje y nos vamos a volver expertos en el camino. Y si no nos volvemos expertos, aprendemos algo nuevo. Y tenemos un libro. Y quizás no lo voy a publicar nunca, porque no considero que sea yo el indicado para escribir ese libro. Pero quería aprender ese tema y una de las formas de aprender ese tema es escribiendo un libro. Puede ser otra opción. Y en algún momento, si ese tema es una real pasión para mí, aunque no haya estudiado y no me haya graduado, quizás puedo mostrar desde una posición humilde, porque yo no puedo salir a hablar de medicina ni a explicarle a los médicos, por más que me apasione la medicina, no puedo salir a explicar a los médicos cómo tienen que hacer su trabajo. Puedo dar una opinión desde otro ángulo, sin meterme con la medicina, hablando de algo alternativo, de unas investigaciones que hice médicas, incluir partes de medicina en mis libros y decir, yo no soy médico, investigué esto, esto y esto, me apasiona la medicina, no tengo un título, pero escribo de esto que me gusta. Desde un punto de vista humilde, sin caer en la soberbia y sin querer meterte en cosas que no te corresponden, puedes incluso hacerlo, volverte un experto y seguir investigando de esa pasión que tienes. Que los demás hagan, porque una de las frases que yo detesto es, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Dedícate a lo que tú quieras. Dedícate a lo que ames. Que los demás hagan bien lo que odian. Tú haz mal lo que amas. Escribes mal, no importa. Si amas escribir, escribe. Mal, pero escribe. Es lo que amas. Si alguien solamente quiere hacer lo que hace bien y odia eso que hace bien todo el día, y yo creo que va a tener una vida infeliz. Yo prefiero hacer mal algo, pero amarlo. Sí, canto mal quizás, pero me gusta cantar. O toco mal la guitarra. Y bueno, pero toco la guitarra. Amo tocar la guitarra. Soy el peor guitarrista del mundo. Bueno, tú quizás eres el mejor oficinista de la historia y odias estar en la oficina. ¿Quién es más feliz? Entonces, estamos en este camino. Escribir, bueno, escribe. Que te valga madre lo que piensen los demás. Escribe. Y en un momento vas a volverte un experto en escritura. Bueno, voy a ver un poco si me ayuda Mati las preguntas. Yo les había pedido que las tuvieran, así ya vamos cerrando, porque si no voy a seguir hablando 2 horas más. Ya corto. ¿Cómo estás, Nico? Genial, como siempre. Como sabes, soy un fan tuyo. Que comencé a ver tu curso, el de que lo nombraste hoy, el de la genialidad se aprende, que está genial. Que lo empecé a ver por curiosidad y me atrapó también el curso. Así que bueno, muchas gracias por esto. A ver si acá hay consultas. A ver, gracias Nico, buen aporte para quienes estamos ingresando en el mundo de escritores. Me apasiona escribir y estoy logrando mi primer libro, dice Toreco77. A ver si hay alguna consulta, si quieren hacer alguna pregunta. Quiero hacer un libro acerca de inclusión, dice Laura Vera. ¿Qué tipo de inclusión? En mi novela quiero que narre Gracias, la protagonista. Nico. ¿Cómo puedo hacerla omnisciente? A ver, déjame terminar de procesar esa pregunta. Bueno, si narra la protagonista y no eres tú en primera persona, es omnisciente. Automáticamente. Porque es una protagonista contando una historia. Y la protagonista puede ser omnisciente. O sea, tú estás una persona atrás de la tercera persona. O sea, es como que tú actúas de ella. En realidad eres tú, pero eres otra. O sea, yo puedo decir, hola, yo me llamo Laura. Incluso mi novela, La más odiada, habla de Sofía, habla en primera persona como si yo fuera Sofía. Incluso mis lectoras me dicen, yo pensé que eras una niña, una chica de 18 años. No, le digo, soy un hombre de 40 años. Nada más que me metí tanto en el personaje que habla la personaje y es omnisciente. O sea, es súper sencillo. A ver, las otras preguntas. Quiero escribir cíclic.
Específicamente puedo hacerlo como mi primer libro. Oh, específicame, Yasmín Varela, Ahí ¿qué quiere Sandra dice, decir? estoy motivada, Ah, creo que ahora arranco en concreto. perfecto, buenísimo. Yasmín Varela, ¿qué quiere decir cíclicamente? ¿Lo que hablaba de la trama circular para tu primer libro? Wilfrido pregunta, ¿cuál fue el primer libro que escribiste? Ojalá esté disponible en el norte de México. Sí, están todos. Está disponible en todo el mundo. Mi primer libro. ¿Cuál fue? 9 principios fundamentales para lograrlo todo. Ese fue mi primer libro que publiqué. Primer libro que empecé a escribir es Náufragos de un barco de papel, que está gratis. Lo empecé en el 2008, mi primera novela. Empecé escribiendo cómics y poesías y ensayos cuando tenía 12 años, pero muchos los he hasta incinerado. Pero podrás saber lo que ocurre alrededor. Obviamente que sí, Celeste, sí. Sí, porque la protagonista es omnisciente y tiene que saber todo. Sí. Francisca pregunta, ¿se puede escribir una autobiografía a través de versos y poesía? Poder, se puede todo. Yo, Nicolás Quinn, que no es la verdad absoluta, a mí me aburriría. Yo lo mezclaría con un poco de prosa y pondría un poco de poesía. Tú imagínate que la Odisea y la Ilíada no se escribieron cosas así, salvo poesías como la de Becker, que bueno, hay que ser un poeta como Becker, ¿no? Es un poco bastante difícil. Eh, pero el lector de poesía es un lector muy especial. No te podría dar ese consejo. La verdad es que yo buscaría hoy, como está el mercado, buscaría, si quieres hacerlo, o sea, no tomes no tomes lo que yo pienso como verdad absoluta. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, y que no te detenga ni siquiera lo que yo opine. Ahora, dicho esto, yo no lo haría así. Yo trataría de llegar, de que mi experiencia, mi autobiografía le llegue a alguien y le resulte cómodo y fácil leerlo. La poesía a mí me resulta demasiado aburrida y la amaba a los 12 años, fue con lo que empecé. Hoy no leería un libro de poesía ni loco. Si tú eres una lectora de poesía y quieres hacerlo y es lo que amas y te apasiona, adelante. Me gustó la idea también como innovadora. Es muy Está innovadora, buena. sí, habría que encontrarle una vuelta para que, o sea, si lo haces desnudando, o sea, yo creo en esto, si lo haces desnudando tu alma, tu autobiografía, así lo escribas en poesía, en narrativa, en lírica, como sea, si lo haces realmente desde adentro y es una historia fuerte que llama la atención o que, no sé, ayuda a alguien o alguien se siente identificado, yo creo que pega igual, lo escribas como lo escribas. Si sale del corazón y a alguien le queda impactado, es como que lo demás queda, como lo cuentes, queda en segundo plano. Pero vas a tener que estar dispuesta a sacar todo lo que tienes adentro y perder la vergüenza. Cuando escribes una autobiografía, hay cosas que a nadie hay cosas que uno no quiere contar. Pero si tú estás dispuesta, yo pienso que sí. Igual a mí también me gusta el estilo, ¿no? Me pasó cuando fui a leer el Martín Fierro, que me lo obligaron en el colegio. Ah, Me lo obligaron en el colegio y dije, no, tengo que leer esto. Y tenía que leer obligatoria la primera parte. Obviamente me leí la primera, la segunda en pocos claro, días y estaba pero esperando fíjate la más. Lo mismo diferencia. que dijiste Claro, vos hoy. Quería más. claro, pero fíjate la diferencia. El Martín Fierro es una poesía, pero narrativa, porque va contando una historia. No es la poesía clásica que son frases. O sea, en ese estilo sí lo leería. Sí lo leería. En el estilo de Herencia para un hijo gaucho de José Larralde, que es poesía, pero que te pega en el alma. Sí, mira, te recomiendo que busques en YouTube. Francisca es la que preguntó. No Bueno, recuerdo a ahora la bien el que, nombre, sí.
Bueno, la que preguntó sobre la biografía en poesía, le recomiendo que busque en YouTube Herencia para... A ver, ¿se puede poner comentarios? ¿Puedo comentar yo? Herencia para un hijo gaucho de José Larralde. Fíjate cómo escribe esa poesía y si puedes llegar a algo parecido a eso, puedes hacer hasta llorar a la gente, te lo puedo asegurar. Y sí va a gustar. Bueno. Acá Silvia del Prato pregunta, ¿cómo insertar mi libro en el mercado? ¿Cómo publico libros virtuales? ¿Vas a hablar de eso mañana? Vamos a hablar de eso mañana, sí. Mañana vamos a ir a la parte de publicación y demás. Luján Amarilla pregunta, ¿cómo definir qué tipos de escritos hacer? Escribo poemas, pensamientos, reflexiones, cuentos. Yo escribiría todo. Yo escribiría de todo lo que se te ocurra. Y después vas a ir encontrando tu propio estilo. ¿Por qué? Porque te repito, yo empecé con poesía, hoy no escribo más poesía. Cambié, pero sigo escribiendo novelas juveniles, me encanta escribir novelas juveniles y también escribo manuales y escribo libros de neuromarketing. Tengo diferentes formas y en cada uno encuentro una forma de expresión diferente. Si tienes la capacidad de hacerlo, seguramente eres una persona súper creativa. No te limites. Es mentira eso de que, pero si te dedicas a 1000 cosas, en realidad no terminas haciendo nada. Mentira, mentira. Es absolutamente mentira. Yo escribo novelas juveniles, escribo guiones, dibujo, pinto cuadros, toco la guitarra, doy cursos en vivo, programo sitios web. Es mentira. Lo que tú quieras hacer, el límite está acá. Este es el único límite. Haz todo eso y seguramente lo vas a hacer excelente. Pero primero tienes que convencerte de que puedes hacerlo. Pero yo exploraría todos porque cada una de esas formas de escritura te va a dar algo que la otra no. Y es una manera de expresar cosas que la otra no te lo va a permitir. Y de una forma vas a expresar algo de ti en la otra, porque no solamente se expresan los conocimientos, el manual es para expresar conocimiento, experiencias y demás. La biografía es para expresar tu vida, tu alma, la novela es para tu imaginación, o sea, diferentes partes de tu mente y de tus procesos mentales y creativos son para diferentes tipos de escritura. Si tú te quedas en uno solo, solamente vas a explotar una sola parte. Si amplías, vas a usar todo tu cerebro, toda tu capacidad, no solamente tu conocimiento, sino tu experiencia, tus ideas, tu propia opinión. Yo exploraría todas. Y genial, genial que hayas hecho eso porque es algo que se me había pasado de largo. Y buenísima tu pregunta porque de paso lo menciono para otro que quiera hacerlo. Yo, Matías y Nico, léanme por favor. Yasmín Varela, ¿qué pasó, Yasmín? He escrito a full, escribo mucho todo el tiempo, leí demasiado, solo quiero escribir de todo. ¿Se puede hacer? Sí, 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 sí. Sí, Yasmín. yo igual recomiendo, desde mi experiencia también, cuando se inicia, enfocarse en algo, ¿no? En algo específico y después sí ya ir expandiéndose más. Obviamente. No, no. Yo hablaba de que no se limiten, de que no digan, bueno, solamente escribo sobre esto, porque es lo que me salió bien. Exploren. Si tu mente, o sea, mira, hay una constante. Tú nunca podrías pensar en construir un transbordador para ir a Marte, porque tu mente no tiene la más mínima idea de cómo se hace. Si te suena en la cabeza, es porque tu mente sabe que puedes lograrlo. Porque de cosas que no sabes no te van a venir ni siquiera ideas. Porque ¿para qué te van a venir una idea si de algo que es imposible para ti hacerlo? O sea, a mí nunca se me ocurriría arrojarme y volar sobre un acantilado, pero una gaviota sí. ¿Por qué a la gaviota se le ocurre? Porque la gaviota sabe que puede hacerlo. A mí no. Pero a mí se me ocurriría escribir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sé que puedo hacerlo. Si en tu mente resuena es porque algo te está diciendo que puedes hacerlo. Soy muy Jocelyn, romántica. Ay, Yasmín. Soy muy romántica y quisiera explorar inclusión situaciones. Espera, vamos a leerla a Yasmín dale, porque, dale, porque ya después me voy fui. yo con la consulta de Jocelyn. La afición, la naturaleza. Bueno, escribe de todo, Yasmín. Escribe de todo. Y vas a encontrar, sí, vas a encontrar lo que más te gusta y después vas a explorar por un camino y luego retomas a los otros. Bueno, ¿cuál es la otra? Jocelyn.
Sí, Jocelyn Cartés dice, estoy terminando mi libro y estoy desanimada, me cuesta terminarlo. Tengo las ideas, pero Oh, como que no quiero soltarlo. ¡ay, qué problema! No, no te puedo dar la respuesta a eso. No, no, eso es, eso es miedo. Eso es miedo. Lo tienes que superar. No, hoy hablaba de la vergüenza. Ya quítatela. Ya quítatela. Imagínate la vergüenza que tendría que estar pasando yo aquí, hablándole a gente que no conozco, y me la tuve que quitar, me tuve que poner el micrófono y decir, bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que quiero compartir, esta es la historia que yo tengo para contar. Y al que no le guste, hubo miles de escritores antes que tú, se han muerto, y ¿sabe dónde quedó la vergüenza? En el cementerio. No, no, no. Deja el miedo de lado, ya, despégatela, termínala de una vez. Lo tienes que superar, es una barrera tuya. No, lamentablemente la única forma de ayudarte es meterme adentro de tu mente y quitarte el miedo y terminarla por ti. Es imposible. Pero suéltala. Suéltala, termínala. Si tienes las ideas, solamente tienes que escribirlas. Lo único que te está frenando es eso. Oscar Pugliese dice, soy fotógrafo profesional, profesor de fotografía, quiero escribir mi método de hacer fotografía. También tengo Ah, una vida llena de historias fuertes e ideas para contarlo. genial. Genial. Bueno, ese es el típico caso de un libro que va a venderse. El típico caso de un libro que se va a vender. Una persona que tiene un método, o sea, los libros más vendidos son los 5 pasos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, los 5 pasos para conseguir una fotografía perfecta. Para una boda, ponele. ¿Quieres hacerlo bien segmentado? Y incluso, si tienes ese método, puedes replicarlo en varios libros. ¿Cómo conseguir que no se arruine los mejores momentos de una boda sacando buena fotografía? Método práctico de 5 pasos. Ese sería el título. Y escribes todo lo que sabes. Y luego lo mismo lo acomodas para, no sé, los cumpleaños de 15, la fiesta de Navidad o los eventos empresariales. Cómo conseguir una buena iluminación y fotografiar un evento empresarial de manera formidable. No sé, por darte... Esos libros se venden. Tienes que obviamente Y después se desarrollarlo. puede llevar a curso también. Eso se llevaría a cursos, ¿sí? No, esa persona tiene una industria para hacer. Para la Academia Master. Ya te están reclutando encima. Matías no pierde el tiempo, sí. ¿Quién más? Guía Estoy para acá los... buscando Bueno, alguna consulta. A ver ahora, Yasmín Varela, mi primer libro quiero que se titule Solo Momentos. Como escritor, ¿ese título te atrapa? no, busca... ese título no me dice nada si no me buscas un buen eslogan abajo. Solo momentos. Y abajo pone... el subtítulo es lo importante. El subtítulo es lo que termina de reforzar. Solo momentos. La historia de una mujer que el marido la golpeó toda su vida y pudo salir de la depresión. Ese sería el subtítulo. No sé, no te conozco, no sé si tu marido te golpeó, no tengo idea. Pero pongo esto, solo momentos. Y el subtítulo me tiene que decir a mí de qué habla, porque solo momentos no me dice nada. Pero es un lindo título. Ahora, busco un buen subtítulo que refuerce eso, que le dé contundencia y que me explique y me ponga en perspectiva de qué es lo que voy a leer. Porque si no, veo un libro que dice solo momento y digo, ¿solo momento de qué? No lo compro, no lo leo, se perdió entre el montón. Bueno, vamos cerrando, Nico, y continuamos mañana. Vamos cerrando y continuamos mañana. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por las consultas. Hay muchos mensajes muy positivos. Se ve que les gustó mucho, así que bueno, muchas gracias para todos. Gracias a vos, Nico, también, como siempre. Bueno, gracias por estar. Espero que les haya servido. Lo hice, perdonen a veces mis modales o que sea muy directo, pero es la forma que yo tengo de explicar las cosas porque a veces necesito que pegue, llegue. No puedo dibujársela. Porque si yo le digo, no, mira, escribe. No, escribe de una vez. Escribe. Punto. No hay forma de decírtelo. Mira, prueba con esto. Si soy demasiado blando,
a veces voy a sonar duro, pero yo estoy seguro que al que le toca y al que le llega y que realmente lo siente, le va a llegar más que yo le hable de esa manera que de otra. Pero bueno, es mi forma de dar esta charla. Se ve que les ha agradado a muchos, aunque bueno. Ponle como tú quieras, ¿qué te parece? Genial. Esa es una persona creativa. El título, ponle como tú quieras, ¿qué te parece? Bueno, ves que encontramos genios por todos lados. E incluso, mira, yo tengo un libro, ¿cómo se llama? Noé Candelario. Noé, tengo un libro que se llama Este libro es una mierda, no lo compres. Ese es el título de mi libro. Y es uno de los que más vendo. Así que hay formas de innovar que siempre que a los demás les va a parecer una locura y dice, ¿cómo le vas a poner? Ponle como tú quieras. Pónselo. Yo lo compraría. A mí me llamaría la atención. No a todo el mundo. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, Muchas gracias y buenas noches para todos. nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, ya terminamos. Bueno, Nico, genial. Bueno, Felicitaciones. terminamos. Che, qué mal lo de YouTube. No sé qué mierda pasó. Bueno, pero la hacemos por acá y simple, fácil. Bueno. Oh, igual estuve inspirado y dije cosas que nunca había dicho. Lo quiero este video.